Cada año, a lo largo del mundo, se celebran diferentes convenciones en las que se reúnen miles de personas con intereses en común. Muchas de estas convenciones tienen como propósito estimular el desarrollo e interés de otras personas para cumplir sus propósitos específicos. Muchas de esas convenciones tienen el propósito de ayudar en la beneficencia de otros. Hay una convención en particular que es la convención anual de los Rotarios. Algunos de nosotros podríamos ubicarlo como el Club de Leones, que es una rama de esta convención de los Rotarios. Cada año ellos reúnen a miles de personas. En el 2018 reunieron 25,000 personas en Toronto. Y esta convención tiene el propósito de ayudar. El inicio de esta convención de los Rotarios tenía el propósito de ayudar en la vacunación contra la poliomielitis allá en los inicios del siglo XX. Y eso en verdad es algo noble, muy noble, respetable. Pero hoy quisiera que tú te imaginaras una convención, pero con personas que tienen algo en común, pero lo que les hace estar unidos, que tienen eso en común, es algo que es muy diferente a cualquier otra convención. Estas personas tienen en común que estaban muertas. Imagínate eso, imagina por un momento reunirte en una convención donde todos los que están ahí te topas y tú estabas muerto y él te dice, sí, yo estaba muerto. ¿Y tú? También. Y te topas con otro, ¿estabas muerto tú también? Sí, yo también estaba muerto. Y volteas y ves a miles de personas que lo que les ha unido es que estaban muertos. Sí, esas miles y millones de personas estaban muertas. Y están en esa convención porque estaban muertas. No podías entrar a esa convención, no puedes entrar a esa convención si tú tienes vida, sin haber muerto. Para entrar a esa convención es porque tú estás vivo, pero estuviste en algún momento muerto. De hecho, la publicidad de la convención se titulaba así, de muertos a ricos. ¿Puedes imaginar el murmullo de esa convención? ¿Puedes imaginar el sentido de esa convención? De decir, oye, estaba muerto y ahora tengo vida. Eso no es común. Pero soy de las pocas personas que estaba muerto y ahora vivo. Y no solamente vivo, estoy rico. Soy rico. Pero, ¿cómo pudo pasar algo así? Es que precisamente se han reunido para alabar y dar tributo al único que le dio la oportunidad de vivir cuando estaban muertos. Al único que tiene el poder y la riqueza para resucitar de la tumba, al que ya estaba en estado de descomposición. Nadie podía haberlo hecho más que aquel que está allí sentado frente a ellos, porque no hay nadie que tuviera el poder ni las riquezas para hacerlo más que el Cordero, el Hijo de Dios. Y Pablo se ha empeñado en enseñar a sus lectores la grandeza de la redención. Y en esta porción en especial hará un contraste para poner de manifiesto la grandeza de la misericordia, de la redención. Ese contraste que Pablo va a hacer, va a poner en un alto relieve esa belleza de la misericordia, de la redención, y lo va a poner contrastado con la horrenda condición del ser humano. Porque lo que desea Pablo es que los creyentes que están recibiendo esta carta
Observen la grandeza de la misericordia de la redención, porque si no hay ese fondo oscuro, pudiera parecer no tan bello. Pero lo que está haciendo es contrastar el glorioso diamante de la redención ante ese oscuro cuadro de la condición humana, para que al observarlo los creyentes puedan valorar, disfrutar, abrazar, gozarse en ese regalo que Dios les ha dado de la redención. Y lo va a hacer desde una perspectiva integral. Y mi querido oyente, hoy al ver este pasaje, deseamos que ese mismo llamado que Pablo estaba haciendo a los hermanos de Éfeso sea el mismo llamado para ti. Y que puedas ver la riqueza de la gracia de Dios, que esa riqueza de la gracia de Dios es la que te ha dado vida. Y que por esa riqueza de la gracia de Dios que te ha dado vida, puedas vivir tu vida para Él. Que el propósito de tu vida sea vivir para Él. Al ver ese contraste y digas, no puede ser, yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Y si tengo hoy vida es por algo que Él hizo. Y Él es el que va a dictar lo que yo voy a hacer, porque yo estaba muerto y ahora vivo. Y al igual que Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí, porque Él fue el que me dio vida. Así que quiero proponerte que esta idea te la lleves en tu mente, porque creo que ese es el centro de este pasaje. Porque la riqueza de la gracia de Dios te dio vida, tú debes vivir para Él. Porque la riqueza de la gracia de Dios te dio vida, tú debes vivir para Él. Y surge la pregunta, pero ¿cómo vivo para Él? Y a lo largo de los siguientes minutos quisiera desarrollar 3 formas en las que Pablo nos va a demostrar que debemos de vivir para Él. Y a esta iglesia de Éfeso le está enseñando, tú tienes que vivir para Él continuamente. Y 3 verdades que vamos a obtener de este pasaje. La primera forma en la que el creyente debe vivir para Él es reconociendo su condición antigua. Y si tú has de vivir para Él, viendo la riqueza de la gracia de Dios que te ha dado vida, primero tienes que reconocer tu condición antigua. Estoy pensando y hablando a muchos que son creyentes aquí. Y en un momento haré una aplicación para personas que no conocen del Evangelio. Pero si tú eres un creyente genuino, hoy tú debes reconocer que cada día debes traer a tu memoria esa condición pasada. No para una autoflagelación, sino para contrastar precisamente la belleza del glorioso Evangelio. Porque si no pones ese fondo oscuro, tú creerás que no es tan bello ese diamante del Evangelio. Así que reconoce tu condición antigua y mira cómo Pablo lo va a hacer a los hermanos en los primeros 3 versículos del capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo aquí hace lo que un médico forense hace. Declara a estos hermanos en su condición anterior como ¿qué? Y Él os dio vida cuando estabais. Los declara muertos en su condición anterior. Es decir, sin Cristo, tú estás muerto. Nota que Pablo no solo dice que están muertos, sino que después de declarar que estaban muertos, también describe la causa de su muerte. Como el médico forense declara la muerte y declara la razón de la muerte.
Primeramente nos dice que estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos. Pero alguien pudiera decir: Luis, yo nunca me he sentido muerto. Yo nunca me he visto como muerto. De hecho, tengo vida. Pero Pablo no se refiere a una muerte física principalmente, sino se refiere a que la muerte espiritual controla la vida física. Déjeme decirlo nuevamente. Lo que Pablo está enseñando es que la muerte espiritual controla la muerte la vida física. Porque la muerte es real, la muerte espiritual es real. Estás espiritualmente muerto. Eso no significa que estamos físicamente muertos, ni socialmente muertos, ni psicológicamente muertos. Pero la muerte aún es real. Es real. La parte más vital de la personalidad del hombre es el espíritu, no la carne. Nosotros estamos compuestos de materia y de algo inmaterial. Y la parte inmaterial está muerta, está en un estado de descomposición. No es una muerte, como dije hace un momento, física, pero es una muerte espiritual. Y déjeme citar aquí a Spurgeon, C.H. Spurgeon, que es un predicador del siglo XIX. Y él dice lo siguiente: no es una muerte en un sentido moral, ni en un sentido mental, sino en un sentido espiritual. Pobre humanidad, está muerta. Y así la palabra de Dios positivamente la describe una y otra vez: muerta. Muerta. Sin Cristo, la persona está muerta. Y querido creyente, si tú has de ver la riqueza de la gracia de Dios y vivir para Él, tú debes recordar esa condición. Es importante que recordemos nuestra condición, porque la salvación no se dio porque estábamos heridos. La salvación no se dio porque estábamos un poco desmayados. Estábamos muertos. Muertos. Los hermanos de la iglesia de Éfeso, de esa región de la Odisea, debían recordar que la salvación fue porque estaban muertos. No había en ellos ninguna posibilidad de ser salvos en sus propias fuerzas. Estaban muertos. La declaración de Pablo nos demuestra que la raza humana no está solamente herida, no solamente está lastimada en su moralidad, no es que no solamente hacemos algunas cosas malas, pero también hacemos algunas cosas buenas. No, estamos muertos, muertos. No hay posibilidad de una salvación propia. Y Ezequiel describe a esas personas como huesos muertos. Esa es la realidad. Y creyente que estás aquí, tú debes recordar diariamente que tú estabas muerto. No es que solamente tenías un problema matrimonial, estabas muerto. No es que solamente te portabas mal con tus padres, no, estabas muerto. Tú no podías tener vida por ti mismo, estabas muerto. ¿Y por qué? Mire cómo Pablo continúa hablando, porque dijimos, no solamente da la declaración de que estaba muerto, sino que dice el por qué estaba muerto. Y por cuestión de tiempo no podemos ver cada uno de estos detalles, pero estábamos muertos porque seguíamos la corriente de este mundo. ¿Tú lo ves ahí? Versículo 1, por favor, mantengan sus Biblias abiertas para que puedan ver. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué? Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo
¿Y quién es el príncipe de este mundo? Conforme al príncipe de este mundo, de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nota por favor esto. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Nota aquí esta progresión. Por favor, nota que a los que estaban muertos les llama hijos. En esta porción del versículo 2 les llama hijos de desobediencia. Pero ¿cómo les llama en la última parte del versículo 3? ¿Hijos de qué? Y esto es de llamar la atención. La naturaleza de la condición humana los lleva a ser hijos de ira. Y estos son hijos de ira porque ¿por qué son hijos de ira? Porque son hijos desobedientes. Me suena como que estoy como maestro aquí dando las respuestas. Son hijos desobedientes. Y porque son hijos desobedientes, ahora se colocan como hijos de... Nuestro estado espiritual no podía ser más trágico. Estamos justamente sin Cristo bajo el juicio de Dios. Y hermano, esto no es cualquier declaración. Estar bajo el juicio de Dios. Y el escritor de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, airado. No es que, simplemente desobedezco de vez en cuando y pues me porto bien y voy a la iglesia para callar mi conciencia. No, estás bajo la ira de Dios. Sin Cristo estás bajo la ira de Dios. No hay un punto intermedio. O eres hijo redimido por su gracia, o eres hijo de desobediencia, que vas a recibir el justo juicio. Y eso me llama la atención porque casi siempre nosotros habíamos escuchado que Dios tiene a hijos y criaturas. No sé cuántos de ustedes habían escuchado eso. Como que los hijos son los salvos y las criaturas son los que no son salvos. Pero el pasaje no dice eso. El pasaje dice que todos son hijos. Todos son hijos. Unos para ser objetos de la ira y otros para ser objetos de su gracia. ¿Estos por qué van a ser objetos de su ira? Por su desobediencia. ¿Y estos por qué van a ser objetos de su gracia? Como lo veremos en un momento, por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Pero quiero decirte entonces, oyente, que Dios es santo y el pecado no lo tolerará. La desobediencia es algo que Él no va a barrer por debajo de la mesa o debajo de la alfombra. Muchos podrían ver la narración bíblica y ver que en el Antiguo Testamento ves a un Dios airado, pero en el Nuevo Testamento ves a un Dios que pasa las cosas y no le importa tanto el pecado, y eso no es cierto. No es cierto. Lo que tenemos ahora es un periodo de paciencia. La puerta de la misericordia de Dios está abierta de par en par, pero llegará el momento donde el justo juicio de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia porque son objetos de su ira. Y ante esta condición, la resolución que nosotros podríamos dar es que las personas que están sin haber creído deberían ser ejecutadas. Entiérrenlas. ¿Qué hace el médico forense cuando dice muerto y esta es la causa de su muerte? ¿Cuál es el siguiente paso para ese cuerpo? La sepultura.
no hay nada bueno. ¿Ves el análisis que Pablo hace de las personas sin Cristo? Y tú dices, aquí, al igual que Isaías capítulo 1, versículo 6, no hay nada bueno, de la planta del pie a la cabeza no hay en él cosas sanas, sino golpes, verdugones, heridas recientes que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este cuerpo está en estado de putrefacción. Deberían enterrarlo. Deberían enterrarlo. Ya, sáquenlo. Sáquenlo. Estábamos muertos. Deberíamos recibir el justo juicio de Dios. Esa es la realidad de toda la humanidad. No hay justo ni aún uno. Todos merecíamos y merecemos el justo juicio de Dios. Tú has pecado, yo he pecado. Esta semana tú has pecado. Tú no has sido fiel. Tú no has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No lo has hecho. Y el versículo 4 irrumpe como ese sonido estremecedor cuando llega un clímax y después de una escena de terror, llega este momento glorioso del versículo 4 que dice, pero Dios, la condición humana es terrible, es oscura, pero sale a la escena, pero Dios, hay luz, hay luz. No todo es muerte, no todo es pestilencia, hay luz, porque hay un Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque la riqueza de la gracia de Dios te dio vida, tú debes vivir para Él, reconociendo tu condición antigua. Pero déjeme decir el segundo punto, celebrando la gigantesca riqueza de su misericordia. Celebrando la gigantesca riqueza de la misericordia. Y ahora Pablo, después de mostrar ¿recuerdas cuál es la intención de Pablo? Hacer un contraste. Poner en alto relieve la belleza de la misericordia de la redención. ¿Pero qué pone de fondo? La condición humana. Esto no se ve tan bello hasta que pones ese fondo. Esa es la realidad del ser humano. Pero ahora llega el versículo 4 y dice, pero Dios, este pero, una conjunción adversativa en la gramática así se llama, ese pero. Son los peros que cambian la historia y está contrastando. Y mientras estudiaba, recordaba que platicaba con algunos de los hermanos y les decía, ¿cuáles cosas son muy evidentes en cuanto a sus contrastes, que son bellas por sus contrastes? Y platicábamos y decíamos, ¿recuerdas la escena de ese niño que no escucha y de repente le ponen un aparato y abre los ojos y dice, wow? O los niños daltónicos que no pueden ver y ponen un lente y hacen una operación y abren los ojos y ven. Su condición anterior les impedía ver con claridad, su condición anterior les impedía oír. Pero hubo un momento, hubo un momento donde algo pasó y pudieron ver, pudieron escuchar, pudieron disfrutar la belleza. Y es lo que Pablo está haciendo, hermanos, esta es nuestra condición anterior, pero Dios, no tú, Dios, no tu decisión, no tu lágrima, no tu corazón bueno y noble, no, Dios, Dios, únicamente Dios, pero Dios. Y mira lo que va a describir, acompáñame al versículo 4. Pero Dios, que
¿qué? Rico en misericordia por su... ¿Ven ustedes ahí eso? ¿Ven lo que está haciendo Pablo? Pero Dios, que es rico, rico, y la palabra rico que utiliza Pablo está mostrándonos que es una persona que tiene caudales de riqueza. No es alguien que tiene mucho dinero, no. Esta palabra es rico, rico. Y no solamente dice rico, sino que es por su gran amor con que nos amó. Así que la razón de la salvación, de la redención, es Dios. Dios. No hay ninguna otra razón. Dios es rico. Dios es grande en amor. ¿Por qué nos salvó? Porque es Dios. Porque es Dios. Todas las razones por las cuales Dios salva a un creyente están totalmente encerradas en Él. Y la razón es su rica misericordia, su gran amor con el que nos amó. Y todo eso, esas riquezas y grande amor, ¿hacia dónde las desbordó? ¿Hacia quién las desbordó? Hermanos, ¿hacia quién? Hacia muertos. ¿Puedes pensar en eso? Esas riquezas inagotables e infinitas, ese gran amor con que Él nos ha amado, los derramó, sus riquezas y su amor lo derramó sobre muertos. Personas que olían mal, que estaban en estado de putrefacción. A ellos le plació salvar. Es obvio que la intención de Pablo es mostrarnos ese contraste. Y eso me lleva a pensar en que nadie pudiera redimirnos a menos que fuera Dios. ¿Quién más podría habernos redimido? Solamente Dios. Nuestra deuda, nuestra condición era tan mala, tan extrema, que solo Dios pudo salvarnos. Porque Él es el único que tiene esas misericordias suficientes como para rescatar a un cuerpo inerte, maloliente, en estado de putrefacción, y darle vida. Nadie más que el Dios eterno. Solamente Él puede tener las riquezas de las misericordias para perdonar mis infinitas faltas. Nadie más. Así que todas las razones de la misericordia y el amor de Dios se encuentran en Él. Por favor, te pido que al ver este pasaje no te des ningún crédito, ni en tu salvación ni en tu santificación. Todo es de Él, por Él y para Él. No hay nada en ti, solamente Dios. Solamente Dios. Por tanto, debemos dejar de tratar de conseguir el favor de Dios a través de nuestro comportamiento. No es por tu comportamiento que tú serás más salvo o más santo. No es por eso. Tú eres salvo y santificado continuamente porque Él ha decidido amarte. Ninguna otra razón. Así que la fuente de esta redención es que Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Pero permítame avanzar y acompáñame al versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, y nuevamente hace este contraste. Ya lo había dicho en qué condición estábamos en los versículos del 1 al 3, pero aquí en el versículo 5 nuevamente hace ese contraste y dice: aún estando muertos, no sé qué sea, les pido una disculpa. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mire,
Mire la progresión que va a hacer Pablo. En el versículo 5 nos dice que nos dio vida. En el versículo 6, ¿qué nos da? Se escucha el murmullo, nos resucitó. En el versículo, la segunda parte del versículo 6, ¿qué nos da? ¿Ven cómo hace una progresión? Primero nos da, estábamos muertos, y después nos da vida, y después nos pone en lugares celestiales, perdón, nos resucita y después nos pone en lugares celestiales. Y esa progresión es algo glorioso, que no es algo que va a suceder, sino que ya sucedió. Y tú podrías decir, Luis, yo no veo que eso haya sucedido en mi vida. Es que no está en ti, sino en la obra de alguien que ya hizo esa obra. Porque nota cómo Pablo nos va a enseñar esto. Nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Versículo 6, segunda parte, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que no es que tú estás ahí solo, sino que es por la obra de Cristo que tienes vida. Es por la obra de Cristo que tú has resucitado, y es por la obra de Cristo que ahora estás en los lugares celestiales. Nadie puede ver la misericordia de Dios si no ve a Cristo. Si tú estabas muerto y ahora ves y tienes vida, es porque has visto a Cristo. Has considerado la belleza de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y mi querido oyente, nadie puede ser cautivado por la gigantesca riqueza de la misericordia de Dios sin considerar a Cristo. Porque es Cristo que nosotros podemos ver, la suprema expresión de la misericordia. Y es lo que Pablo le escribe a Tito y le dice, es aquí la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por ese gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que todo lo que ha sucedido en la vida del creyente es por la obra de Cristo. Es en Cristo que tenemos vida, es en Cristo que hemos resucitado, y es en Cristo que hoy estamos en los lugares celestiales. Y quiero pedirte que pienses en eso. Hoy, por la obra de Cristo, podemos entrar al trono de la gracia. Yo no sé si eso te emociona a ti como creyente, pero cuando yo pienso que cuando oro a mi Padre, estoy ante el trono de su gracia, por la obra de Cristo, no porque yo pueda estar físicamente en ese trono, pero por la obra de Cristo, y porque sé que Él está sentado a la diestra del Padre, yo puedo estar con Él allí. Nadie más puede hacerlo a menos que esté en Cristo. Me interesaría ir algún día a sentarme con un presidente, con Elon Musk, con Carlos Slim. Sí me gustaría, de verdad me gustaría. Si alguien me puede invitar, conoce a esas personas, de verdad me gustaría ir y sentarme. No creo que lo llegue a hacer, pero no hay un solo segundo que yo no pueda entrar al trono de la gracia del eterno Dios. Un solo segundo, porque estoy en Cristo. Y si tú eres un creyente genuino, tú estás en Cristo. Y hermano, no hay nada que pueda arrebatarte ese privilegio. Estás en Cristo. Y puedes disfrutar de la misericordia de Dios.
en esos valles de sombra de muerte, saber que estás en Él, con el Padre, que no hay nada que te pueda arrebatar de su mano. En esos momentos de soledad, el de sufrimiento, cuando el cáncer llega, cuando la noticia se avecina, estás en Cristo, estás en Cristo. Lo tienes todo. Y eso nos hace pensar en lo que Pablo le escribe en el capítulo 1. ¿Recuerdas en el capítulo 1? Bendito Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ya estamos allí, pero aún falta. Pero por fe estamos en Él. En Él. Y avanzando, porque la riqueza de la gracia de Dios te dio vida, tú debes vivir para Él, reconociendo tu condición antigua, celebrando la gigantesca riqueza de su misericordia, celebrando la gigantesca riqueza de la misericordia. Y antes de pasar al tercer punto, permítame ilustrar esto. Imagina que hoy, antes de llegar aquí, estuviste por un momento, por 5 minutos, estuviste en el infierno. Por 5 minutos. Y escuchaste el horrendo dolor, los gritos estremecedores, la oscuridad tenebrosa de ese infierno. Y después de 5 minutos, tú fuiste a ese trono de la gracia y viste esas riquezas de la misericordia de Dios en Cristo. Y fuiste cautivado y atrapado. Y después de esos 10 minutos tú llegas aquí. ¿Cuál sería tu actitud después de ver esos dos contrastes? ¿Cantarías de la misma forma que estás cantando hoy? ¿Harías lo mismo que estás haciendo hoy? ¿Tendrías la misma actitud que tienes hoy? ¿O vendrías a celebrar la misericordia de tu Dios para contigo? ¿Cuál sería? Oh, mi hermano, cuán fácil es asombrarnos por la miseria de este mundo y perder de vista la riqueza de la misericordia de nuestro Dios. Quiera Dios atrapar nuestro corazón para decirnos de lo que se trata es de que celebres la infinita riqueza de la misericordia de Dios cada día de tu vida. Y perdón por... Me han dicho que grito mucho, pero perdónenme. Pero el tercer punto, porque la riqueza de la gracia te dio vida, tú debes vivir para Él, reconociendo tu condición antigua, celebrando la gigantesca riqueza de la misericordia y viviendo las obras nuevas que Él ha diseñado para ti. Versículos del 7 al 10. Hemos visto la condición, hemos visto la misericordia de Dios. ¿Y para qué ha hecho de eso Dios? Versículo 7. ¿Puedes leer conmigo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Y esta expresión de Pablo de los siglos venideros tiene por lo menos dos formas de interpretarlo. Algunos piensan que está hablando de la era actual, de nuestra era, en los siglos venideros, en esta época. Pero estoy convencido que no solamente está hablando de esta época. Sí, es parte de los siglos venideros. Pero Pablo no solamente tenía en mente estos siglos venideros, sino escatológicamente.
¿Sabes de qué vamos a estar hablando en la eternidad? De las infinitas misericordias de nuestro Dios que nos redimió cuando nosotros estábamos muertos. Oh, en la eternidad alabaremos a nuestro Dios por su infinita misericordia. Eso para mí fue muy emocionante. Saber que cuando yo esté en la eternidad no se me borrará el chip. No tendré olvido de mi redención, no. Y como se canta en ese himno, la muerte sí solo será una memoria. Recuerdo voy a estar recordando que fui redimido por las infinitas misericordias de mi Dios. Y por eso Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ve el versículo 28, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo es que nosotros fuimos salvos? Por gracia. Por gracia. Por medio de la fe. Y muchos eruditos discuten y debaten acerca de qué es esto no es de vosotros, si es a la salvación o a la gracia o a la fe. Y me parece que es válido el debate, pero todos coinciden en que sea lo que sea, todo ha sido por gracia, tanto salvación, gracia o fe. Todo es por gracia. Salvación por gracia a pecadores que estaban muertos. Y esa salvación por gracia fue por medio de la fe. Fe. ¿Qué es la fe? No es una obra. La fe no es una obra. Alguien ha descrito la fe como el brazo desnudo que se extiende para apropiarse del don de la salvación. Es simplemente recibir la gracia inmerecida y abrazo esa gracia. Eso es la fe de disfrutar por fe que estoy en Cristo Jesús, que tengo vida, que he resucitado, que estoy en los lugares celestiales. Eso es la fe. No es una obra, es una actitud de mi corazón que abraza el regalo de la salvación. La gracia es un don. La fe es un don, la salvación es un don, todo es un don porque todo proviene de Él, todo. Nunca debemos pensar en la salvación como una transferencia, no, porque muchas veces ese es el concepto que tenemos, como una transacción en la que Dios pone la salvación y la gracia y nosotros ponemos la fe. No. Todo es por Él. Todo es de Él. La fe, ¿cómo estaba yo? Primeros 3 versículos, muertos. Entonces, ¿por qué creo en Él? Porque Él obra en mí para poder creer. Yo sin Él no puedo creer. Yo sin Él no puedo creer. Así que si creo es porque Él produjo en mí un poder regenerador que me permite ver y considerar a Cristo, porque tengo vida por Él. Soy resucitado por Él. Estoy en los lugares celestiales por Él. Así que es Él que tengo que ver para abrazarlo y decir gracias. Pero para poder abrazarlo yo necesito que alguien abra mis ojos, porque yo estaba muerto. Muerto. Y quiero pedirte, por favor, que pienses en esto acerca de la fe. Porque mucho me temo que personas pueden creer que creen cuando no creen. Este creer, esta fe, no es meramente profesar algunas verdades y estar de acuerdo con estas verdades de las que estamos hablando hoy.
Quizá alguien puede decir, sí, yo creo que la salvación es por gracia. Sí, también yo creo que la salvación es solamente por la obra de Dios. Y puedes tú asentir todas estas verdades. De hecho, muchos de nuestros hijos que están creciendo entre nosotros van a crecer con estas verdades y van a pensar que ellos creen porque simplemente aceptan estas verdades. Pero eso no es creer. Eso no es creer. Creer significa ver a Cristo, considerar a Cristo, abrazar a Cristo, disfrutar a Cristo, amar a Cristo. Y como Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. No es que vengas a la iglesia, es que vives una unión con Cristo. Eso es creer, eso es tener fe en Cristo. Joven, señorita, niño que estás aquí, si tú no estás conectado a Cristo, si no estás bebiendo de la savia que Él da, tú no estás con Cristo. Si pasas días, semanas, meses sin estar en la palabra, tú no estás con Cristo. Si solamente estás dependiendo de lo que aquí se enseña una vez a la semana y pasas toda una semana sin escuchar y meditar en la palabra, tú no estás con Cristo. Si en verdad eres un creyente, abrazas cada día a Cristo y dices, yo sin ti no puedo vivir. Cristo y yo somos uno, yo no vivo sin Él. Y cuando eso se manifiesta, vea, acompáñeme nuevamente al versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y quisiera pedirte por favor que veáis el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 10. Creados en Cristo Jesús. Cuando Dios te creó por medio de Cristo. Y eso teológicamente tiene un trasfondo tan sólido que tú fuiste creado en Cristo. Es decir, tú no fuiste creado porque Dios dijo, voy a poner una maquinaria de producción humana y de repente voy a estar viendo a quién escojo. Ah, mira, escojo a Luis y escojo a Bere y escojo a Orfa y a Pepe. Ya tengo un grupo de personas, ya escogí. De todos los que se habían hecho, yo escogí algunos. No. Desde la eternidad, Él te formó viéndote a través de Cristo. Y Él hizo eso con una razón, para que tú andes en buenas obras que Él preparó de antemano. Por eso decimos que la salvación no es un producto del esfuerzo humano, no, la salvación es de Dios. Y cuando Él diseñó algo, lo va a hacer cumplir y no va a fallar. Si Él escogió a alguien a través de Cristo para que viva en esta tierra, es para que esa persona que vive en esta tierra viva en las obras que Dios preparó de antemano para que ande en ella. Y eso a mí me es tan emocionante, porque el Nuevo Testamento asume que la acción de Dios en Cristo es paralela a la creación que nosotros vemos en Génesis capítulo 1. Cuando Dios está llamando a su pueblo y está creando en Cristo, está haciendo esa nueva creación para que algún día estemos en cielos nuevos y tierra nueva. Y está formando a sus criaturas para que anden desde hoy en esas buenas obras. Esta nueva creación
se produce en Cristo Jesús. Él es el medio por el cual se están produciendo nuevas criaturas. Ya no es como en Génesis 1, sino ahora es en Cristo Jesús. El propósito de esta actividad creativa, porque acompáñenme a ver el versículo 10, porque somos hechura suya, y esta hechura la traduce la Reina Valera como hechura, viene de una palabra griega que tiene una raíz muy similar a una palabra que nosotros usamos, la palabra poema, de donde viene la palabra que hoy usamos, poema. Somos la creación de Dios, somos hechura, y se está refiriendo específicamente a los creyentes. Somos hechuras suyas, creados, y esta expresión creados nos evoca a Génesis 1, en Cristo Jesús, para buenas obras. John Stott, en su comentario acerca de esta carta, dice lo siguiente: las buenas obras son imprescindibles para la salvación, no como su fundamento o sus medios, sino como su consecuencia y evidencia. No somos salvos por las obras que tú haces. Somos salvos por una obra, sí, por la obra de Cristo. Pero las obras que tú haces no son para tu salvación, sino son como evidencia de tu salvación. Y los reformadores solían decir esto: solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca puede estar sola. La fe que justifica tiene que ir acompañada de obras. No nos salvamos por la fe más las obras, sino por la fe que actúa. Una fe que es viva, una fe que funciona, que se expresa en obras. Y quiero ir avanzando y terminar. ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son las obras? ¿Serán las de los rotarios? ¿Recuerdan la ilustración inicial? Esas grandes convenciones que se unen para hacer buenas obras. Puede ser. ¿Qué es lo que hace a una obra buena o mala? No es la obra en sí, es el propósito de la obra. Y a lo largo de los siguientes capítulos, tú te vas a dar cuenta que en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, el apóstol Pablo nos va a decir varias de esas obras que tienen que ver con amar a mi esposa. Esa es una buena obra, sí. Dios preparó de antemano esa buena obra. Educar a mis hijos, sí. Pedir perdón, someterse unos a otros, sí. Esas son las buenas obras. Así que no es una lista de buenas obras, sino es la razón del por qué hago, lo que hace una buena obra. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo con un solo propósito: la gloria de Dios. Porque somos hechuras suyas en Cristo para anunciar la belleza de su gracia. Eso es la razón del por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y termino citando a John Newton. Él escribe un himno, que se llama Sublime Gracia. Y él, en esos escritos que él compartía, dice lo siguiente: no soy lo que debería ser. Qué imperfecto y deficiente. No soy lo que deseo ser. Aborrezco lo que es malo y me apego a lo que es bueno. No soy lo que espero ser. Pronto dejaré de lado la mortalidad, y con la mortalidad todo pecado e imperfección. Sin embargo, aunque no soy lo que debería ser,
ni lo que deseo ser, ni lo que espero ser. Puedo decir verdaderamente que no soy lo que una vez fui: un esclavo, un pecador, un hijo de Satanás. Y hoy, dice John Newton, puedo unirme de corazón al apóstol y reconocer: por la gracia de Dios soy lo que soy. Creyente, es por gracia de Dios que has dejado tu condición antigua. Y es por gracia de Dios que hoy puedes celebrar la gigantesca riqueza de su misericordia. Y es por gracia de Dios que hoy puedes vivir para andar en buenas obras. Pero quizá aquí hay una persona que nunca ha recibido esa gracia. Nunca has disfrutado a Cristo. Nunca te has encontrado en esa plenitud de vida. Hoy te quiero decir: ven y recibe esa gracia. No importa cuántos años has pasado en una iglesia, si nunca has disfrutado el glorioso placer de la comunión con Cristo, hoy te invito: ven y disfruta esa infinita misericordia de Dios para contigo.